Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por la invitación a la doctora Elizabeth Concha, que como nos comentó ahora, pues nosotras hemos venido trabajando estos temas. No soy la única experta aquí sobre los temas, también la doctora Elizabeth trabaja estos temas que tienen una relación, ¿no?, entre la economía, las finanzas y la parte de medio ambiente. Hemos venido organizando el Seminario de Economía y Naturaleza ya en 4 años consecutivos y bueno, pues es un gusto estar acá con ustedes presentando uno de los temas, ¿no? De los muchos temas que abarcan justamente esta relación entre economía, naturaleza y finanzas. Voy a compartir la pantalla, ustedes me indican si ¿se puede ver ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio. Agradezco también a ustedes su presencia y bueno, a lo largo de la exposición, si existiera alguna duda, me pueden interrumpir con toda la confianza del mundo. Más que una conferencia, pues quisiera que fuera una charla, ¿no? Y que hubiera una retroalimentación, obviamente, por parte de ustedes hacia mí y bueno, también de mí hacia ustedes. Entonces vamos a iniciar con este tema que se llama bonos de carbono y bonos temáticos en el marco de las finanzas sostenibles, que de alguna manera son temas que hemos venido trabajando, eh, como les comenté en estos seminarios que hemos venido realizando a lo largo de estos 4 años. Entonces aquí lo que tenemos es el contenido de la presentación. Primero vamos a platicar sobre algunos problemas ambientales que hemos visto en los últimos años que se han exacerbado en el contexto internacional, en el contexto nacional, pero también en el contexto local. Tenemos también antecedentes del desarrollo sostenible y algunas críticas del desarrollo sostenible. ¿Cuándo son las finanzas sostenibles? ¿Cómo surgen? ¿Qué son estas finanzas? ¿Qué productos financieros sostenibles hay dentro de este marco de desarrollo sostenible? Y vamos ya a la parte de bonos temáticos y bonos de carbono. ¿Por qué quiero enmarcarlo en esta cuestión del desarrollo sostenible y las finanzas sostenibles? Porque si nosotros vemos solamente los bonos como un activo, como un instrumento financiero de manera muy particular, pues no podemos tener una visión más amplia y crítica, ¿no?, de lo que significan estos instrumentos de deuda, como son los bonos temáticos, o estos otros instrumentos de compensación que son muy diferentes a los bonos temáticos, ¿sí? Y que de alguna manera pues están ahorita en un contexto de alto crecimiento justamente por las problemáticas ambientales que estamos viendo en el mundo, ¿no? Y a nivel nacional. Entonces voy a empezar con este informe del 2023 señalando algunos aspectos importantes. Este informe es del Foro Económico Mundial, se llama el Reporte Global de Riesgos, ¿no?, para el año 2023, es del año pasado, todavía el 2024 está por salir, pero bueno, en este informe ya se nos alerta, ¿no?, sobre la gravedad que hay en la cuestión ambiental. Si bien esto se nos ha venido alertando desde los 70s, 80s, 90s con el protocolo de Kioto, etcétera. Sí, también es cierto que el sistema financiero internacional, en términos generales, toda la arquitectura financiera, es de más reciente que han visualizado el tema ambiental como un tema importante, como un tema que deben de considerar, ¿no?, dentro de las inversiones, dentro del financiamiento que se debe de generar. Y bueno, es de alguna manera en el contexto de esta nueva arquitectura financiera donde las finanzas sostenibles y los bonos temáticos y los bonos de carbono comienzan a tener un auge importante. Este informe del Foro Económico Mundial nos habla de una policrisis, ¿sí? Una policrisis
como una situación en la que chocan distintos riesgos y su interdependencia se hace sentir de forma aguda. Sí, nosotros hemos escuchado sobre las crisis económicas, crisis financieras, crisis fiscales, crisis ambientales, ¿no? En distintos tiempos, en distintos periodos, pero ahora de lo que se nos habla es de una policrisis, en donde estamos viendo justamente un conjunto de factores. Si ustedes ven del lado derecho, nos habla de el top 10 de los mayores riesgos, tanto de corto como de largo plazo. Y en verde nos marca todos los riesgos que podemos sufrir en términos ambientales, en rojo en términos sociales, en naranja en términos geopolíticos, en morado tecnológicos y en azul económicos. Y como podemos ver en este cuadro, tenemos que los riesgos ambientales son los que mayor número tienen en este informe, ¿no? Por un lado tenemos desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos, fracasos en la mitigación del cambio climático, incidentes de daño ambiental a gran escala, fracaso para la adaptación del cambio climático, crisis de los recursos naturales. Estos riesgos ambientales a 2 años, que el informe le llama riesgos de corto plazo, perdón, se repiten en el largo plazo a 10 años, ¿sí? E incluso se suma la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. Si a estos riesgos ambientales le sumamos los sociales, los geopolíticos, los tecnológicos y los económicos, entonces estamos hablando de una policrisis, de acuerdo con este informe. Muchos de los riesgos ambientales que estamos viendo actualmente están totalmente relacionados también, por un lado, con los riesgos sociales, ¿no? Como la migración, como la erosión de la cohesión social y la polarización, los costos de vida. También están asociados a los geopolíticos, ¿no? Como la confrontación geoeconómica, por ejemplo, por los recursos naturales, ¿sí? Están asociados a la parte tecnológica y a la parte también económica. Entonces, de esto estamos hablando, ¿no? De una policrisis. Entonces, dentro de este mismo informe, y señalando más de manera particular estos riesgos ambientales, nos señala que los desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos, estamos viendo que estos desastres naturales están afectando más a aquellos países de ingresos bajos e ingresos medios, ¿no? Como son América Latina, los estados costeros en desarrollo de América Latina, África y el sudeste asiático. Y esto, de alguna manera, va a afectar también al sistema financiero, sobre todo lo que tiene que ver con la banca, las aseguradoras, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque estos desastres naturales van a destruir hogares, ¿no? Van a destruir viviendas, van a destruir ecosistemas. Muchas personas, por ejemplo, tienen aseguradas sus casas, ¿no? Contra desastres naturales. Sin embargo, al ser desastres naturales que estamos viendo en periodos más cortos de tiempo, un ejemplo es Acapulco, más adelante voy a hablar un poco de eso, pues las aseguradoras van a tener, digamos, altas pérdidas, ¿no? Porque van a tener que hacer frente a ese tipo de desastres naturales que en muchas ocasiones no se tenían previstos. Si hay pérdida de hogares, pues también hay pérdida de empleos, ¿no? Y entonces las personas que de alguna manera tienen créditos contratados con los bancos, al perder su empleo, pues también van a dejar de pagar esos activos que tienen contratados con los bancos, esos préstamos, ¿no? Y entonces esto también pues va a afectar la liquidez de los bancos, va a afectar la liquidez de los mercados financieros. Se señala también en este informe que solo el 7% de las pérdidas económicas por inundaciones en mercados emergentes y el 31% en las economías avanzadas han estado cubiertos por seguros en los últimos 20 años, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con los hogares que no están, digamos, asegurados? Pues tiene que entrar el sector público, ¿no? A través de distintos fondos, a través del gasto público, para hacer frente a estos desastres naturales. Y esto también significa costos altos para los presupuestos públicos. Bien,
También dentro de este informe se señala que el sector privado del grupo de los 7 sugiere que habrá un aumento de 2,7 grados centígrados a mediados de siglo, muy por encima de los objetivos de los acuerdos de París, ¿no? Que señalaba que no debía de incrementarse en más del 1%, 1,5%, ¿no? de grados centígrados. A su vez, la Unión Europea ha gastado al menos 50.000 millones de euros en nuevas y ampliaciones de infraestructura y suministro de combustibles fósiles y algunos países reactivaron las centrales eléctricas de carbón. Esto es bien importante de señalar porque creo que ya hemos hablado, ¿no? No sé si en este grupo o el año pasado con el grupo, otro grupo sobre la famosa transición energética. La Unión Europea era una de las regiones que tenía mayores avances en la transición energética, sin embargo, al haber conflictos geopolíticos como es el conflicto de Rusia-Ucrania, lo que ha pasado es que la Unión Europea ha tenido que regresar a sus combustibles fósiles y ha tenido que gastar más en infraestructura para generar, para producir y consumir sus propios combustibles fósiles al depender de regiones como Rusia, en las cuales ahorita hay un conflicto importante, ¿no? Y esto de alguna manera hace dependiente a la región europea, por tanto ha tenido que regresar otra vez a los combustibles fósiles, ¿no? A invertir en infraestructura. Entonces, esta famosa transición energética que estábamos viendo en la Unión Europea se ve detenida en algún momento por estos conflictos que veía y que se señalan dentro de los riesgos, ¿no? Del informe como conflictos geoeconómicos. Aquí también vemos algunos problemas relevantes, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En el mundo, por país, quiénes son los países que mayormente emiten gases de efecto invernadero y que no es que hayan disminuido, sino que se siguen incrementando, ¿no? Es el caso de China, si bien China tiene un alto crecimiento económico por sus procesos de industrialización acelerada, ¿no? Se señala que es la nueva la economía que tomará la hegemonía mundial, pero también es cierto que estos procesos de industrialización pues generan una mayor contaminación, ¿no? Y emisiones de CO2 a la atmósfera. Tenemos a India, a Estados Unidos y a la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que ha pasado es que se han estabilizado estas emisiones de gases de efecto invernadero, pero no han disminuido. Del lado derecho tenemos América Latina, de color rojo, vemos cómo, aunque América Latina no figura como una de las regiones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sí podemos ver que se ha mantenido más o menos entre un 5 o 6% de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones en el mundo. Tenemos también, ¿no? La evolución mínima del hielo marino, ¿sí? Y cómo esta evolución del hielo marino, la disminución del hielo marino, lo que va a causar es aumento en el nivel del mar, ¿no? Desde 1993 vemos cómo hay un incremento de este nivel del mar, ¿no? Y esto obviamente tiene consecuencias en las zonas costeras, aquellas zonas que se encuentran cerca de los océanos, ¿no? Y esto obviamente va a tener grandes inundaciones, grandes daños colaterales que va a afectar a las comunidades y que va a producir costos de vida, migraciones, etcétera. Aquí tenemos un índice de riesgo ambiental, ¿no? De riesgo climático, y vemos cómo lo clasifican, ¿no? En color rojo vemos naranja, rojo, naranja, más o menos vemos aquellas, digamos, zonas, perdón, en color más amarillo, ¿no? Vemos cómo se posicionan aquellas zonas donde hay un mayor riesgo climático, ¿no? Y vemos justamente cómo son mayormente aquellas regiones que se encuentran en zonas costeras, ¿no? Puerto Rico ocupa el lugar número 1, tenemos por ahí también a Birmania, el lugar número 2. Como vemos, son países menos desarrollados. O sea, si bien estos países son los que tienen un mayor riesgo climático por la zona geográfica en la cual se encuentran,
también es cierto que estos países no son los que están contaminando más, ¿no? Con gases de efecto invernadero. Entonces vemos cómo hay una desigualdad. Nosotros hemos hablado en las clases de economía de desigualdad económica, pero aquí también hablamos de una gran desigualdad con respecto a esta crisis ambiental que estamos viviendo. Por un lado, los países más desarrollados son los más contaminadores en términos generales, generadores de residuos, de emisiones de gases de efecto invernadero, sobreexplotación de recursos naturales, pero por el otro lado son los países menos desarrollados los que sufren mayormente estas consecuencias, ¿no? De crisis climática o de riesgo climático. Aquí también vemos la ocurrencia, ¿no? De desastres naturales. En la parte de arriba vemos las relacionadas con el clima en color rojo en el mundo, cómo se han incrementado. En la parte de abajo vemos América Latina, ¿no? También como a pesar de que hay una alta volatilidad en cada uno de los años, esta volatilidad se incrementa en un periodo de tiempo de 1990 a 2023. Y el lado derecho vemos dónde están los mayores desplazamientos climáticos en el mundo, ¿no? Esta crisis climática, esta crisis ambiental está produciendo migraciones. Y también vemos aquí quiénes son los países que están sufriendo estas migraciones. Otra vez vemos los países menos desarrollados, ¿no? Los que están sufriendo estas migraciones por esta cuestión geográfica en la cual se encuentran y que de alguna manera no son precisamente aquellos países que están produciendo los mayores índices de contaminación. Tenemos las tierras degradadas, ¿no? Aquí vemos en el caso de América Latina, México, cómo esta degradación de tierra se ha incrementado en un periodo de tiempo del 2015 al 2019. Vemos también un estrés hídrico, ¿no? Esto es para América Latina, la escasez de agua, que también es otro problema ambiental que se está generando y que va a generar crisis e incluso se habla de guerras, ¿no? Guerras por el agua. Y tenemos también los océanos, ¿no? Toda la basura que proviene, toda la basura terrestre que proviene, cómo va a parar a los océanos, y esto afecta la biodiversidad de las especies de esos lugares, y esto a su vez, pues afecta a otras cuestiones, ¿no? Como la alimentación, por ejemplo, de aquellos países que se encuentran en estas zonas y que de alguna manera, pues también va a ser un problema sumamente importante. Bueno, esto lo señalo, lo comento para un poco sensibilizarlos, ¿no? Y tratar de entender, ¿no? Por qué justamente esta parte ambiental comienza a ser muy relevante para el sistema financiero internacional, para la arquitectura financiera, y por qué estos instrumentos de los cuales vamos a hablar más adelante, los bonos temáticos y los bonos de carbono, se han generado a partir de una gobernanza global justamente para tratar de mitigar, de disminuir estos problemas que estamos viendo. Aquí vemos fotos de Acapulco, ¿sí? El huracán Otis el año pasado, el huracán John este año, y que se ha señalado en diversos medios que este tipo de desastres naturales, como los hemos visto, con la intensidad en las que los hemos visto, pues tiene que ver justamente con el cambio climático. Si bien Acapulco es una zona de huracanes y estábamos acostumbrados a estos huracanes, también es cierto que estos huracanes se han producido con mayor fuerza en los últimos años. Y esto significa costos para el sector público, costos para el sector privado y costo también para la población y para los hogares en términos generales. Bien, ahora pasando ya a los antecedentes del desarrollo sostenible, ¿no? Para tratar de enmarcar justamente las finanzas sostenibles y ya ir avanzando acerca de instrumentos más específicos, pues nosotros tenemos que el desarrollo sostenible se crea como concepto desde los 70s, ¿no? Desde los 70s ya se hablaba, no se hablaba de desarrollo sostenible, sí se hablaba de ecodesarrollo, ¿no? Y este ecodesarrollo se veía en ese momento como una forma de desarrollo económico y social, ¿no? En la cual el medio ambiente, ¿no? O la variable medio ambiente comienza a ser un elemento importante. Se habla de un desarrollo sostenible o de un ecodesarrollo como un desarrollo humanista, consciente de su interdependencia con la naturaleza y para lo cual se postula colocar el avance científico-técnico
al servicio de la protección de los ecosistemas o de la ecotecnia. Después, ya en los 80s, para ser precisos, en el 87, con el informe de Brundtland, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se crea ya la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Como aquella capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Ya para los 90 tenemos que dicha definición se proclama en una declaración, la tercera declaración de Río, que se aprueba también en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y para el año 2000 tenemos la Cumbre del Milenio, ¿no? Los 8 objetivos de la Cumbre del Milenio, en donde ya se señala aquí el objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Entonces vemos cómo va evolucionando esta cuestión de desarrollo sostenible. Aquí todavía no se hablaba de flujos financieros de países desarrollados a países en desarrollo, ¿no? Es decir, de estas finanzas sostenibles para poder hacer frente a todos estos problemas que ya se estaban vislumbrando desde la década de los 70. Y bueno, dentro de algunas críticas que se han señalado, pero antes de las críticas, después, más recientemente, tenemos los objetivos del desarrollo del milenio 2030, en donde los 8 objetivos que teníamos en el año 2000 se amplían a 7 y a 17, perdón, y aquí tenemos ya que contemplan el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía, trabajo, innovación, reducción de desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos objetivos están totalmente interrelacionados entre sí, y aquí ya se comienza a hablar justamente de los flujos financieros, ¿no? Cómo deben de ir estos flujos financieros de países desarrollados a países en desarrollo para hacer frente a estos objetivos del desarrollo sostenible. No quiero pasar a la parte de finanzas sostenibles sin señalar que a este concepto de desarrollo sostenible han surgido diversas críticas, ¿no? En primer lugar, que este desarrollo sostenible, visto desde estos organismos internacionales, continúa con esta idea de crecimiento económico, ¿no? Pero cuidando el medio ambiente. Y esta relación de crecimiento económico con cuidado del medio ambiente, de alguna manera, es contradictoria. Sí, es contradictoria porque los recursos naturales, desde este punto de vista, se siguen viendo como un factor de producción, ¿no? Que se puede sustituir por capital, cuando en realidad son recursos renovables y no renovables que no se van a restituir a la misma velocidad que los procesos de producción acelerada que estamos viendo en el mundo. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, en América Latina, a pesar de que siempre ha sido un deseo, ¿no? Este famoso desarrollo, este famoso crecimiento económico, si todos los países crecieran a la misma intensidad y velocidad, por ejemplo, que lo está haciendo China, pues no tendríamos suficientes recursos naturales para hacerlo, ¿sí? Y eso colapsaría, obviamente, el mundo, porque no podríamos crecer a la misma velocidad todos al mismo tiempo. Entonces se critica esta relación que se sigue dando, ¿no? Que debe de haber desarrollo, ¿sí? Cuidando el medio ambiente, pero sin dejar de lado este crecimiento económico. También otra crítica dentro de este famoso desarrollo sostenible son estas políticas de gobernanza ambiental que no precisamente obedecen a necesidades específicas de los países periféricos, sino de los países más desarrollados, ¿sí? Y lo veíamos en los datos, en los gráficos que mostraba yo al inicio, ¿no? De cómo las consecuencias de esta crisis ambiental se están viviendo sobre todo en los países menos desarrollados, en los países periféricos, ¿sí? Sin que ellos sean los mayormente culpables, ¿no? De toda esta devastación, contaminación y sobreexplotación. Otra crítica a este desarrollo sostenible es que muchos de estos acuerdos no son vinculantes, es decir, no son obligatorios, ¿no? Un ejemplo de ello es el Protocolo de Kioto, del cual nacen los mercados de carbono y los bonos de carbono,
que más adelante vamos a abordar y que, bueno, de alguna manera no son obligatorios y que deberían de serlo, sobre todo para aquellos países más contaminadores. Otra crítica a este desarrollo sostenible es que estos flujos financieros de países desarrollados a los no desarrollados, para que de alguna manera logren estos objetivos del desarrollo sostenible, son menores, ¿no? En comparación de lo que se da entre países desarrollados. Además de que este financiamiento, como ustedes deben de saber, pues es un financiamiento que se genera en dólares, en divisas, ¿no? Y esto me genera una deuda financiera, ¿no? A los presupuestos públicos. Es decir, yo pido un préstamo, ¿no? Para hacer frente a estos ODS, o yo emito un bono de deuda, un bono temático, ¿no? Para financiar proyectos ecológicos, pero al emitir un bono y tener financiamiento en moneda extranjera, lo que va a pasar es que yo tengo que pagar esta deuda y la tengo que pagar en dólares, ¿sí? Y a tener una moneda depreciada con una tasa de interés alta, pues entonces esto se vuelve una deuda financiera, ¿no? Sin embargo, esta deuda financiera también los países en desarrollo lo tenemos que pagar a partir de una deuda ecológica. Y esta deuda ecológica pues tiene que ver con esta gran exportación de materias primas que tenemos que hacer para tener ingresos, ¿no? En los presupuestos públicos y poder hacer frente a esta deuda financiera. Entonces, esta es una gran crítica que se tiene sobre este desarrollo sostenible. Otros de los acuerdos importantes, ¿no? Además de los ODS, pues tenemos justamente todas estas convenciones marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que surgen desde los años 90 y que tienen que ver justamente con esta cuestión de tratar de disminuir los gases de efecto invernadero que veíamos en los datos, ¿no? Que mostrábamos al principio. Desde los 90 ya se hablaba de que había que estabilizar estas concentraciones de gases de efecto invernadero. Después, en el 97, con el protocolo de Kioto, ya se habla no solamente de estabilizar, sino que hay que disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero porque nos estamos dando cuenta de que los impactos son graves, ¿no? Entonces, aquí comienzan a surgir ya estos mecanismos, estos instrumentos financieros como son los mercados de carbono, ¿sí? Justamente en el 97 surgen los bonos de carbono. Más adelante voy a profundizar en el funcionamiento de estos bonos de carbono, pero incluso los bonos de carbono son más antiguos, ¿no? Que los bonos temáticos y tienen que ver con este periodo del protocolo de Kioto. Después, los acuerdos de París, ¿no? Ya hablan de este financiamiento, lo que yo señalaba. Si ven los acuerdos de París del 2015, se alinean también a los ODS del año 2015, y en donde aquí ya se comienza a hablar de que para reducir estas emisiones tiene que haber financiamiento, ¿sí? Financiamiento de países desarrollados hacia países en desarrollo. Ya después, más recientemente, del año 21 para acá, ya lo que se está queriendo financiar ya no solamente es la mitigación, sino la adaptación. Es decir, lo que se ha visto de acuerdo a los datos es que no se ha logrado mitigar, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, lo señalaba yo, incluso se prevé que sean de 2.7 grados el incremento, ¿no? Y los acuerdos de París nos han señalado que no debe de pasar de 1.5 grados. Se prevé entonces que este cambio climático lo que va a causar es grandes devastaciones ambientales, ¿sí? Como lo que yo señalaba. Y entonces que lo que debe de pasar es que se debe de financiar la adaptación. Es decir, las infraestructuras tienen que ser resilientes, ¿no? A estos cambios que vamos a estos cambios, a estas destrucciones ambientales que vamos a ver en el futuro. Entonces, a partir de todo este contexto de gobernanza global que estoy señalando, de esta arquitectura que se comienza a construir en torno a la crisis ambiental, es como surgen las finanzas sostenibles, ¿sí? Y entonces las finanzas sostenibles se ven justamente como esta área, ¿no? De inversión que puede ser rentable,
¿sí? Que puede ser rentable porque es un tema que es coyuntural, ¿no? Y en donde tienen que entrar, pues los bancos, tienen que entrar las aseguradoras, tienen que asegurarse estos flujos financieros, ¿no? Para tratar de encaminarlos a proyectos verdes, proyectos azules, proyectos sostenibles, que de alguna manera traten de hacer frente, digamos, a esta problemática ambiental, ¿sí? Desde el año 2010 comienza a haber cambios en el sistema financiero internacional, en esta idea de concientización del gobierno, de las empresas, de los inversionistas, ¿no? Para justamente tratar de asegurar este crecimiento, o sea, se sigue hablando de crecimiento económico, pero este crecimiento basado ahora en financiamiento, que muchos le llaman financiamiento verde, ¿no? O inversiones verdes. Aquí ya se habla de una red para ecologizar el sistema financiero. Esta red está formada por los bancos centrales más importantes del mundo, ¿no? Se habla también de un compromiso colectivo con la acción climática, una alianza bancaria que surge en el año 21 de 38 bancos y que ahorita ya son más bancos que de alguna manera también están generando este compromiso colectivo por la acción climática. Y también el Banco de Pagos Internacionales nos comienza a hablar ahora de un cisne verde, ¿ves? Y este cisne verde tiene que ver con estos riesgos físicos de transición que se pueden generar justamente por este cambio climático y qué pasaría si las economías transitan hacia economías verdes, ¿no? O economías más hacia una eficiencia energética. Entonces, aquí se comienza a ver en este cisne verde, ¿no? A partir de esta idea de ecologizar el sistema financiero, que el cambio climático me puede generar riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos operativos y riesgos de cobertura, ¿no? Aquí yo pongo cómo se genera cada uno de ellos, no voy a profundizar, ya lo he comentado, ¿no? Cómo afecta justamente este cambio climático a las aseguradoras, a los bancos, a la liquidez de los mercados, justamente por esta pérdida de hogares, esta pérdida de empleo por desastres naturales, y que esto automáticamente pues le va a afectar a todos los bancos, a todos los inversionistas institucionales. Entonces, a partir de esta idea, se señala la importancia de generar esta definición, ¿no? De finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles son aquellas que incluyen cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y que están denominadas como criterios ASG en la toma de decisiones de inversión. ¿Qué significa esto? Ahora se le va a dar prioridad a estos proyectos que tengan que ver con finanzas sostenibles y en donde deben de estar incluidas estas tres aspectos: la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Es decir, no solamente es la parte ambiental, ¿no? Sino que también incluye la parte social y la parte de gobernanza. Entonces, aquí tengo la parte ambiental, como ya lo decía, se refiere a la contaminación, al agua, la lucha contra el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, las energías renovables. Las de gobierno se refieren a la parte de brecha salarial entre hombres y mujeres, la cuestión de discriminación de los trabajadores por sexo, edad, capacidad, y la parte social se refiere a salud, educación, derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Y a la desigualdad, a la inclusión, etcétera. Entonces, todos estos elementos deben de estar considerados en las nuevas inversiones que se generen, ¿no? Incluso en estos instrumentos de deuda, estos bonos de deuda, estos bonos temáticos, estos bonos de carbono, tienen que estar considerados estos aspectos en esta nueva taxonomía, ¿sí? La taxonomía tiene que ver con la identificación a partir de una serie de normas, ¿no? De implementación de finanzas sostenibles, en donde se van a identificar aquellos proyectos que son financiables
porque van a cumplir con esta taxonomía de finanzas sostenibles en donde se van a considerar estos tres aspectos que yo señalaba, el ambiental, el de gobernanza, ¿sí? Y el social. Y lo que principalmente se pretende con esta taxonomía de finanzas sostenibles es financiar, por un lado, la mitigación al cambio climático, que cuando hablamos de mitigación, hablamos de disminución, la adaptación al cambio climático, lo que yo decía, hacer infraestructuras que sean resilientes a este cambio climático, la protección y sostenibilidad del agua y recursos marinos, transición hacia una economía circular que tiene que ver con la parte de residuos, ¿no? ¿Qué haces con todos esos residuos que se están generando en el medio ambiente? La prevención y control de contaminación y la protección y restauración de la biodiversidad. Digamos que estos son dentro de la taxonomía de la Comisión Europea, que es una taxonomía que se han retomado en todos los países, los elementos más importantes para considerar aquellos proyectos en los cuales se puede invertir, ¿sí? O en los cuales se debe de dar prioridad a estos flujos financieros que se generan. ¿Qué productos financieros sostenibles tenemos? Tenemos los bonos temáticos, que es uno de los temas de los cuales vamos a hablar aquí más importantes, que son emisiones de deuda pública o privada. Estas emisiones de deuda pública o privada son de mediano y largo plazo, me sirven para iniciar proyectos respetuosos con el medio ambiente. Y tenemos también fondos temáticos, que son aquellos fondos que tienen la capacidad también de ser estructurados para financiar diversas actividades o proyectos específicos que tienen que ver con estas finanzas sostenibles. Y tenemos otros mecanismos de financiamiento dentro de los cuales se encuentran los mercados de carbono o los bonos de carbono, de los cuales voy a hablar más adelante. Sí, cabe señalar, como ya lo dije, que los bonos de carbono son más viejos, digamos, o tienen más tiempo de creación, fueron en los 90, y los bonos temáticos son de más reciente creación. Bien, ahora sí, hablando de los bonos temáticos, tenemos tres tipos de bonos temáticos: los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles, ¿sí? Ya habíamos hablado el año pasado de los bonos verdes. Habíamos dicho que este financiamiento de bonos verdes es utilizado, ¿no? Para beneficios ambientales, ¿no? Para las emisiones de gases de efecto invernadero y para proyectos de energía renovable en esta idea de la nueva transición energética. Tenemos los bonos sociales que buscan solventar o mitigar un problema social, ¿no? Ya hablábamos de que se refiere a la parte de educación, de equidad de género, de generación de oportunidades de empleo, entre otros. Y tenemos los bonos sostenibles. Los bonos sostenibles incluyen la parte verde y la parte social, ¿sí? Y entonces estos son proyectos que son combinados, ¿no? Por eso se llaman bonos sostenibles. Tienen por un lado un beneficio ambiental o verde y por el otro lado también tienen un beneficio social. ¿Cuáles son las características de estos bonos en términos generales? Son un instrumento de deuda, ¿sí? Ya hablábamos de deuda privada o deuda pública para lograr inversiones hacia estos ODS, ¿sí? Y los ODS son todos, o sea, no solamente aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, sino también los que tienen que ver con trabajo, con equidad de género, con agua, etcétera. También estos bonos temáticos se generan o se dan en los mercados de capitales. Ustedes deben de conocer la diferencia entre los mercados de deuda y los mercados de capitales, ¿no? Los mercados de capitales son instrumentos de largo plazo generalmente, ¿no? Y bueno, de alguna manera es para ayudar a diversificar sus fuentes de financiamiento. Existe una medición del riesgo, una medición de la rentabilidad. A lo mejor ustedes ya han visto estas fórmulas, no voy a hablar yo de las fórmulas que se utilizan para la evaluación de los bonos, ¿no? Porque depende del tipo de bono, pero sí decir, sí comentar que existe una medición del riesgo y una medición de la rentabilidad, y pueden o no pagar cupón a lo largo del tiempo en el cual va a tener esa duración el bono. Digamos que estos en términos operativos, estos bonos temáticos, el funcionamiento de los mismos. Ahora bien,
¿cómo está la tendencia, ¿no?, de estos bonos? Por un lado, vemos en la cuestión de los bonos verdes, del año 2014 al 2023, vemos cómo son las economías desarrolladas las que mayor emisión de bonos verdes tienen. Sí, tenemos Asia-Pacífico, tenemos Europa, tenemos América del Norte como las regiones en donde mayor emisión de bonos verdes hay, ¿no? En menor medida está América Latina, sí, y África. En términos de países, ¿quiénes son los que emiten mayores bonos verdes? Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, ¿no? Nuevamente los países más desarrollados son los que emiten mayores bonos verdes. ¿Para qué se usan estos bonos verdes? Bueno, lo tenemos del lado izquierdo, principalmente para la cuestión de energía, ¿sí? Energía, edificios y transporte. Y aquí yo lo quiero señalar porque si bien se le ha dado una gran relevancia a la cuestión de la transición energética como una política que se debe de generar en todos los países, también es cierto que la energía no es el único problema que tenemos. Ya lo mostraba yo, la cuestión del agua, el estrés hídrico, la cuestión de pérdida de biodiversidad, la cuestión de devastación de las tierras, deforestación de las tierras, ¿sí? Son problemas importantes, la cuestión de los océanos, la contaminación de los océanos. Sin embargo, lo que pasa es que la energía se ha vuelto una esfera de negocio importante, ¿no? Esta famosa transición energética se ha visto como un negocio, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión del sector automotriz, pasar de carros que funcionan con combustibles fósiles a carros que funcionan con, ¿cómo se llama?, con energía renovable, ¿no? Es un negocio, ¿no? Entonces es por eso que estos bonos verdes, a donde más se han ido estas inversiones, es a la cuestión de energía, ¿no? La cuestión de transporte. También vemos del lado derecho quiénes son los que emiten, ¿no?, estos bonos verdes. Pues tenemos principalmente a los corporativos financieros, ¿no?, a los corporativos no financieros, y con eso me refiero a las empresas principalmente, y en menor nivel tenemos a los gobiernos, ¿sí?, a la banca de desarrollo y al gobierno local. Y esto pues también hace una diferencia en esta emisión, ¿no? Porque hacer las empresas, al ser los gobiernos los que mayormente emiten este tipo de instrumentos, pues también quiere decir que las ganancias, ¿no?, la rentabilidad, el riesgo es muy diferente y los beneficios también son muy diferentes, ¿no? O los beneficios van más hacia el sector privado que hacia el sector público en términos generales a la población en general. Tenemos en el caso de los bonos sociales, ¿no? También vemos cómo hay una alta concentración en ciertas regiones, América del Norte, Asia, se repite la misma tendencia, se repite la tendencia en los países más desarrollados. Solamente aquí en bonos sociales destaca por ahí Chile, ¿no?, un país de América Latina, pero en general son los mismos jugadores los que están en este mercado. Aquí sí tenemos mayormente a los gobiernos como emisores de estos bonos sociales, pero también tenemos a los corporativos financieros, ¿sí?, abajo, y bueno, ya después tenemos al gobierno local, a las empresas. En la cuestión de los bonos sostenibles, la tendencia es la misma, una gran concentración en las regiones más avanzadas, una gran concentración en los países más avanzados. Aquí solamente destacamos el caso de México, ¿sí?, en los bonos sostenibles, y también, ¿no?, los corporativos financieros y las empresas son las que mayormente han concentrado esta emisión de bonos sostenibles, y bueno, las diferencias son las mismas que yo señalaba en los bonos verdes. Quisiera dar un ejemplo de bono verde, ¿no? Dentro de los bonos verdes o los bonos temáticos están pues infinidad de bonos de colores, ¿no? Por ejemplo, un bono que recientemente se le ha dado una gran relevancia es lo que le llaman bonos azules. Los bonos azules es un tipo de bono verde, ¿sí? Pero es azul porque tiene que ver con la cuestión de los océanos, ¿sí? Y digo que es reciente porque digamos, este bono azul
se da sobre todo a partir de 2018, se comienza a generar, sobre todo a partir de 2018, se comienza a hablar de estos principios financieros de la economía azul sostenible, ¿no? De alguna manera en donde los bancos, aseguradoras e inversores comienzan a voltear a ver también a los océanos como una esfera de negocio en el sentido de financiar distintos tipos de proyectos que tengan que ver con este ODS 14, ¿no? Que es vida submarina. Y estos principios establecen estándares específicos para los océanos, permitiendo que justamente la industria financiera incorpore la sostenibilidad en estos sectores que les llama azules. Estos bonos azules, que son un tipo de bono verde, son instrumentos de deuda. Lo que yo señalaba es una característica general que se da en los mercados de capitales y que sirve para financiar justamente los océanos o el agua, ¿no? Y bueno, este bono azul impacta, o el financiamiento de bonos azules impacta en 5 ODS: acción por el clima, agua limpia y saneamiento, hambre cero, energía asequible y no contaminante, y la cuestión de vida submarina. ¿Y por qué impacta en estos 5 ODS? Bueno, pues porque va a financiar diversos tipos de proyectos. La emisión de estos bonos azules va a financiar la producción sostenible de mariscos, ¿no? De, digamos, de especies que tienen que ver con el mar, la cuestión de acuacultura, la pesca. Va a financiar también energías eólicas, pero que se generan en el mar. Va a financiar también centros de análisis de investigación, ¿sí? Va a financiar también proyectos para la construcción de mejora o mantenimientos de plantas desalinizadas para poblaciones ubicadas en zonas costeras, entre otro tipo de proyectos. Y va a financiar también proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que este bono azul, este financiamiento de bono azul impacta en diversos instrumentos, más bien en diversos ODS. Digamos que esto es desde el punto de vista, digamos, de lo positivo, ¿no? Que nos señalan los ODS y los bonos azules. Sin embargo, yo aquí quiero mostrarles un ejemplo que ya he mostrado digamos, en otras charlas, de el ejemplo de Belice, ¿sí? Belice es un país, ¿no? de América Latina, en donde justamente depende de los recursos del mar, ¿no? Es una economía que depende mucho de los recursos del mar. Y lo que hizo Belice es que tenía una gran deuda, ¿no? Deuda pública, y entonces, para recomprar estos bonos de deuda comercial externa que tenía el gobierno por 533 millones de dólares, lo que hizo es emitir bonos azules, ¿no? Bonos de deuda de largo plazo. Lo hizo a través de una intermediación con una empresa que es una ONG que se llama The Nature Conservancy. Esta empresa o esta ONG fue la intermediaria que colocó, ¿no? En un banco que se llama Credit Suisse la emisión de estos bonos azules. Sin embargo, este banco lo que hizo es que creó un vehículo de propósito especial, ¿no? Como una empresa independiente para, de alguna manera, administrar esta emisión de bonos azules. Y entonces, este vehículo de propósito especial lleva estos bonos azules a Islas Caimán, ¿no? En donde los coloca en los mercados de Islas Caimán, y ahí justamente están los inversionistas institucionales comprando estos bonos azules. ¿Y qué hace Belice con estos recursos de estos bonos azules? Pues que tiene que pagar, ¿no? Esta deuda. ¿Y cómo lo hace? Pues se compromete a iniciar un proceso de planificación espacial marina y establecer el 30% de su zona económica exclusiva para áreas marinas protegidas, ¿sí? Y algunos otros objetivos ambientales que tienen que ver con estos ODS. Y entonces aquí lo que yo llamo la atención, en primer lugar, es toda esta intermediación, ¿no? Que
una deuda comercial del gobierno se vuelve una deuda privada porque pasa por todos estos inversionistas, ¿no? La ONG, el banco, el vehículo de propósito especial y los nuevos compradores inversionistas institucionales. ¿Sí? Para tú pagarle a estos nuevos compradores inversionistas institucionales esta deuda, pues tienes que comprometer cuestiones nacionales. ¿Sí? Y entonces esta es una especie un poco de manipulación en el sentido de, bueno, sí te apoyo, ¿no? Para esta deuda, para recomprar esta deuda, pero tienes que emitir estos bonos azules, ¿no? Y esto obviamente tiene consecuencias en términos de la deuda que se genera en Belice por esta recompra de bonos a través de bonos azules. Se genera también impactos sociales, impactos ambientales, ¿no? Porque estas zonas que de alguna manera se protegen, pues muchas veces tienen que ver con empresas privadas, ¿no? El aprovechamiento de estas zonas protegidas a partir de empresas privadas. Y el compromiso, por otro lado, de gobiernos o de los gobiernos de pagar esta deuda que emitieron a partir de un bono azul. Entonces, lo que yo quiero señalar aquí, en este caso de los bonos azules, que son como los instrumentos más tradicionales, ¿no? Que conocemos, es justamente lo que está atrás de un activo, ¿no? Y atrás de un activo, pues está esto, los mercados, sí, de capitales, de deuda, de derivados, esta esfera de commodities en donde un recurso natural se vuelve un activo financiero que está generando a partir de un bono y que genera una rentabilidad para todos estos actores que estamos viendo aquí. Coberturistas, arbitrajistas, especuladores, ¿no? Empresas transnacionales, bancos de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas transnacionales energéticas, empresas de seguro, etcétera. ¿Sí? Entonces, como vemos, o sea, un bono no es esta formulita, ¿no? Sencilla que vemos de un activo en donde calculamos un precio y se vende o se compra en el mercado de capitales, sino todo lo que está atrás justamente de este comercio, de este tipo de instrumentos financieros y las consecuencias que hay sobre los países, sobre todo sobre los países en desarrollo por las desventajas que tenemos en términos de nuestra política monetaria. Bien, ahora voy a pasar a la parte de los mercados de carbono. Espero estar en tiempo, si no, ustedes me indican, ¿no? Ya es la última parte. Los mercados de carbono, como yo señalé, podría pensarse que que es lo mismo que un bono temático, sin embargo, no es lo mismo que un bono temático, ¿no? Los bonos de carbono, como ya lo señalé, nacen en la década de los 90, en el 97 para ser preciso, y son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. ¿Sí? Las empresas o las personas pueden utilizar los mercados de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Un crédito de carbono negociable equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono, ¿sí? O la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero que ha sido reducido, secuestrado o evitado. Ahorita voy a explicar un poquito más detenidamente cómo funcionan estos mercados. Los mercados más representativos es el de California en Estados Unidos, el de China y el de la Unión Europea. Sin embargo, existen diversos mercados de carbono. México tiene su propio mercado de carbono, sí, que es voluntario, nace en 2013, este mercado de carbono. Hay mercados de carbono más desarrollados, como es el de la Unión Europea, el de China, y hay mercados menos desarrollados, como es el caso de México. Bien, entonces dentro de los mercados de carbono o los bonos de carbono tenemos 3 mecanismos. ¿Sí? El primer mecanismo tiene que ver con este comercio de derechos de emisión, ¿no? En donde justamente de lo que se trata es de que los países desarrollados distribuyan sus unidades de emisión entre diferentes empresas o industrias. Lo voy a dejar más claro en esta gráfica. Ahí, no se mueve.
Perdón, aquí está, ¿no? Este mecanismo o este bono de carbono que se refiere a un comercio de derechos tiene que ver con los países desarrollados. Este mecanismo se lleva sobre todo en países desarrollados. Tenemos dos empresas, ¿sí? En un país desarrollado, una que tiene exceso de emisiones y otra que al contrario, ¿no? Le sobran créditos debido a que pudo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este límite de emisiones lo fija una institución, puede ser de carácter gubernamental, ¿no? Diciendo, bueno, en términos generales, hay límites para este sector de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Si se pasan de ese límite, ¿qué es lo que hace la empresa? Va a comprar, ¿no? Estos créditos o estos bonos de carbono que de alguna manera le sobran, ¿sí? A aquellas empresas que sí lograron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? O en su caso, va a recibir algún castigo económico por parte del gobierno por haber tenido un exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto se llama como compensación, ¿sí? Es decir, aquellas empresas que se pasaron de ese límite de emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de tiempo le tienen que comprar a otras empresas que sí lograron reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero o en su caso van a recibir un castigo económico, ¿no? Por parte del gobierno. Este es un tipo de bono de carbono o cómo funciona un mercado de carbono, esto es sobre todo para los países desarrollados. Para los países en desarrollo, sobre todo lo que se utilizan son mecanismos de aplicación conjunta y mecanismos de desarrollo limpio. En el primero, lo que pasa es que los bonos se les conoce como unidades de reducción de emisiones, ¿sí? Se da entre países desarrollados o en transición, ¿sí? Es decir, aquellos países que todavía no están tan obligados, digamos, a disminuir sus gases de efecto invernadero. Y tenemos también aquellos mecanismos de desarrollo limpio que se dan entre países desarrollados y países menos desarrollados. Y aquí se llaman certificados de reducción de emisiones. Y lo que pasa aquí es que los países desarrollados van a invertir a partir de bonos de carbono en los países menos desarrollados para hacer proyectos de infraestructura de energía limpia, por ejemplo. ¿Sí? En términos generales, estos dos mecanismos lo que hacen es también una cuestión de compensar. ¿Sí? Y esta compensación generalmente es más barata en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Aquí vamos a ver un esquema de cómo funciona, ¿no? Este otro tipo de bono de carbono. Una empresa necesita cumplir su límite de emisiones, ¿sí? Y para cumplir ese límite de emisiones, lo que hace es que invierte en proyectos de reducción de emisiones. Estos proyectos tienen que ver con energía renovable, sustitución de combustibles, captura de combustión de metano, sumideros de carbono, forestación, reforestación, reducción, etcétera. Y así la empresa A recibe créditos de carbono por esa inversión que va a hacer en ese otro país que generalmente es un país en desarrollo, ¿no? Esa es otra forma de operar de este tipo de bonos de carbono que tiene que ver más con las emisiones de gases de efecto invernadero, a diferencia de los bonos temáticos, que son instrumentos de deuda de largo plazo que se comercian en los mercados de capitales. Para los bonos de carbono se requiere que exista una cuestión de reglamentación, ¿no? A veces interviene el Estado cuando son de cumplimiento y tienen que ver con el protocolo de Kioto, y a veces son voluntarios cuando solamente se refiere a entidades privadas o particulares que van a funcionar, digamos, dentro de este mercado de carbono, pero que tiene que ver con una compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, si necesitas reducir, ¿no? Porque te excediste, entonces lo que tienes que hacer es comprar esos créditos, esos bonos a otra empresa que sí logró disminuir
y necesitas invertir en proyectos que vayan justamente a la disminución, a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Bien, solamente para señalar aquí, hay mercados regulados, hay mercados voluntarios, ¿no? Los regulados tienen que ver con estos acuerdos internacionales, los mercados voluntarios tienen que ver más desde el punto de vista nacional, local, y no están en muchas ocasiones alineados, funcionan de acuerdo a sus propias reglas, y lo que se financia con estos mercados de carbono, estos bonos de carbono, son la silvicultura, el uso del suelo, la energía renovable, el manejo de residuos, la agricultura, la eficiencia energética, el transporte, entre otros elementos. Así es como ha crecido el mercado voluntario de mercados de carbono, ¿sí? Ha tenido sus altas, sus bajas. En los últimos años ha crecido bastante, en el año 2021 y 2022. Cabe señalar que los mercados de carbono funcionan de manera distinta. Mencioné yo tres importantes: China, Estados Unidos y Estados Unidos, perdón, China, la Unión Europea y California en Estados Unidos funcionan de manera distinta. Tienen sus propias reglas, es decir, a pesar de que hay unos acuerdos de París, hay un protocolo de Kioto que nos dicen dicho funcionamiento. Al interior de esos mercados ellos forman sus propias reglas de funcionamiento y tienen objetivos distintos en esta cuestión de la disminución de gases de efecto invernadero. Aquí vemos lo que más se ha financiado: la silvicultura y el uso del suelo, y otra vez, ¿no? La energía renovable son lo que más se financia con este tipo de bonos de carbono. Y bueno, con esto yo terminaría. Tenía la parte de fondos temáticos, pero me parece que eso puede ser tema para otra charla, porque es también amplio, ¿no? El tema. Y bueno, con esto yo termino. Muchísimas gracias. Espero haber sido clara, y si no, pues estoy abierta a las preguntas. Okay, un aplauso a la doctora. Okay, jóvenes, comentarios, preguntas para la doctora Baña. No hacen todos la mano porque no me va a alcanzar el tiempo. Muy interesante tu participación, doctora Baña López. Nos dejas con una lectura muy profunda para poder entender estas emisiones de bonos de carbono y los temáticos, ¿no? Pero también nos dejas muchas preguntas que creo que aquí los jóvenes que están redactando tesis o tesinas o van a hacerlo, pues les va a enriquecer. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿De agricultura? Estudiar bonos. Bueno, solo sería como si los bonos verdes también tienen como que en México, ¿cómo financian los bonos verdes a la agricultura? Si existe alguna información o una base de datos, no sé dónde checar bien. ¿Sí se escuchó? Sí, más o menos escuché. Para la cuestión de la agricultura, en el caso de los bonos verdes, bueno, esta base de datos que traigo es de una página que en términos generales nos habla de cómo se usa ese financiamiento de bonos verdes. Ya lo señalaba yo al principio, ¿no? De la presentación. Bueno, no al principio, sino más o menos a la mitad de la presentación. Señalaba que los bonos verdes principalmente se utilizan para financiar cuestiones de, ¿cómo se llama? La energía, la construcción de edificios, transporte, el agua, ¿no? La potabilización del agua, la industria, las tecnologías, principalmente. Ya si queremos bajar a la parte de México, ¿qué está pasando con ese financiamiento de bonos verdes? Sí tendríamos que ir a páginas como muy específicas. No las tengo ahorita a la mano, pero si gustan, las puedo rastrear, ¿no? Y se las envío a la doctora Elizabeth, porque de repente lo que pasa con esta información es que hay que ir rastreándola.
¿no? En el sentido de los tipos de proyectos que se generan con estos bonos verdes y quiénes están atrás de este financiamiento verde. Porque he de señalar que estos bonos verdes o estos flujos financieros que se dan a partir de bonos verdes, no solamente, digamos, es de una sola institución, sino es una combinación, ¿no? De instituciones que están atrás de este financiamiento y en donde confluye la banca de desarrollo, ¿no? La banca privada, por otro lado, y otro tipo de inversionistas que están atrás, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Hay una página que se llama Fondo Verde para el Clima, para México, en donde ahí podemos ver que este Fondo Verde para el Clima está constituido por este tipo de inversionistas, ¿no? Distintos, y se incluye también la cuestión de la deuda, ¿no? Esta deuda de bono verde. Entonces, muchas veces este financiamiento para un proyecto específico que tiene que ver con la agricultura o que tiene que ver con energía es de múltiples fuentes de financiamiento. ¿Sí? No solamente es de una sola fuente de financiamiento. Entonces, a veces es difícil rastrear esas fuentes de financiamiento. La página de Fondo Verde para el Clima es una página donde pueden encontrar en qué se está financiando en México en proyectos verdes que tienen que ver con una diversidad de proyectos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con energía, desde lo que tiene que ver con biodiversidad y desde lo que tiene que ver con la agricultura. Ese sería un ejemplo de página en donde pueden encontrar esa inversión. En la página del Banco Mundial hay un apartado que habla de alianzas público-privadas. No recuerdo ahorita bien específicamente en inglés cómo se llama la página, pero la puedo compartir. Y ahí ustedes pueden ir a México específicamente, pueden ver proyectos que tengan que ver con proyectos verdes y bajan la base de datos y ahí les dice en esos proyectos quiénes están financiando, qué porcentaje es del sector público, qué porcentaje es del sector privado y quiénes están atrás de esos inversionistas o de esa inversión privada que se está generando en esos proyectos verdes, ¿no? Es así como se logra más o menos la información, es decir, rastreando de diversas páginas y dependiendo del proyecto, ¿no? Si tú me hablas de un proyecto de agricultura, lo primero tendrías que ver qué proyecto de agricultura es, ¿no? Y que efectivamente sea una taxonomía verde, ¿no? O sea, porque si tú me hablas de un proyecto agrícola o de agricultura en donde lo que estás financiando son fertilizantes químicos, pues no estamos hablando de un proyecto verde, ¿no? Tendría que tener que ver con esta taxonomía verde. Entonces, primero tendrías que identificar el proyecto y a partir de ahí ya vas rastreando las distintas páginas a través de las cuales se está dando este financiamiento. Ok, ¿alguna pregunta, comentario, Diana? Bueno, a través de su experiencia con los bonos verdes, ¿usted sí ha comprobado que bueno, las empresas que los emiten sí va dirigido hacia los proyectos realmente verdes? Porque también ese es un riesgo que se corre, ¿no? Sí, es Y como, lo que le llaman perdón, adelante, no has terminado. no, sí, está bien. Sí. Sí, bueno, una de las críticas, ¿no? A esto, y por eso que se genera la taxonomía, ¿no? De lo que yo hablaba, ¿no? Esta taxonomía, esta normatividad desde la Unión Europea, es porque al principio no se tenía una taxonomía en estas inversiones, una normatividad. Entonces lo que pasaba es, o lo que pasa todavía es el greenwashing, ¿no? Que le llaman. Es decir, proyectos que se anuncian como verdes, pero que no son verdes realmente, o proyectos azules, ¿no? Pero que no son azules, porque no había una normatividad para este tipo de proyectos en la identificación de que realmente estuvieran financiando proyectos verdes. Sí, se supone que ahorita sí existe una taxonomía a través de la cual se identifican, ¿no? Los inversionistas, los bancos y todas aquellas instituciones interesadas en invertir en este tipo de proyectos para decir, ah, mira, este sí es un proyecto que cumple, ¿no? Con los ODS, que cumple con los acuerdos de París y que va a financiar, digamos, un proyecto que tenga que ver con el medio ambiente.
Me parece que el problema no está en la intención, o sea, la intención es buena, ¿no? Lo que yo decía, o sea, pues ¿quién se va a negar a decir, voy a financiar un proyecto verde, ¿no? Si vas a hacer un beneficio social, ambiental, etcétera. Me parece que el problema es en la cuestión de cómo se genera este financiamiento. Sí, lo que yo decía, si es una deuda, pues es una deuda que muchas veces es en dólares, que paga una tasa de interés a un tipo de cambio, ¿no? Y que muchas veces esta deuda para hacer un bien ambiental me resulta más costoso en el sentido de lo que tengo que pagar porque esa deuda me la compró un inversionista institucional, queda en manos de un inversionista institucional que me va a pedir una rentabilidad, ¿no? Porque es un bono, o sea, un bono que tiene un rendimiento, una rentabilidad. Un inversionista no me va a comprar un instrumento nada más porque es buena onda. Me va a comprar un instrumento de deuda porque va a percibir una rentabilidad a partir de un riesgo calculado. Entonces, esos recursos se comprometen sobre la base, ¿no? De compromisos medioambientales que muchas veces, pues lo que van a generar son mayores problemas en términos de deuda ecológica. Ponía yo el ejemplo de Belice. Sí, Belice emite bonos azules, ¿no? Porque tiene un problema de deuda y requiere financiamiento, pero compromete sus recursos marinos. ¿Sí? Y ese compromiso de recursos marinos muchas veces no tiene que ver con políticas nacionales, ¿no? Con un plan de desarrollo nacional, sino más bien tiene que ver con esta rentabilidad que tiene que generar para los inversionistas institucionales. Entonces, la intención es buena, ¿no? Si yo digo, bueno, pues voy a invertir en una energía eólica que se genere en un océano para que sea energía limpia y no sea energía de combustible fósil, pues obviamente que es positivo el asunto, pero ¿qué hay atrás, ¿no? De esta generación de deuda? O sea, no todos los proyectos sean malos, ni que todos los proyectos en general tengan esa característica o se generen a partir de Belice. Pero en términos generales, la tendencia es que quienes llevan la batuta de todas estas inversiones son los países más desarrollados en comparación de los países en desarrollo. Gracias, Vania. Gabo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, es más que nada para conocer como su punto de vista y orientación. Ahora que fue la Copa en Río de Janeiro, donde fue la presidenta Claudia, tengo entendido que ella propuso pues el programa Sembrando Vida, ¿no? Así como para que otros países pudieran aplicarlo. Y mi pregunta va dirigida en que si un programa como estos puede ser financiado por este tipo de bonos como una implementación para que pues los gobiernos o las empresas se vean como motivadas a realizar este programa y en el caso de México para que no sea tanto como con recurso público, sino más bien que pues, algún privado o algo así se pueda hacer este tipo de financiamiento. O sea, sí puede ser incluido. Gracias. Sí, bueno, el programa Sembrando Vida es un programa creado a partir, o más bien implementado a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es un programa que su operatividad en sus características es muy distinto a las características que tenían otros programas, ¿no? Y que tenían que ver con el campo. Y la idea del programa es justamente atender cuestiones, por un lado, del tejido social, por otro lado, de la agricultura orgánica, ¿sí? Le llaman agroecología, ¿no? Que es muy diferente a la agricultura tradicional. Y por el otro lado, también es la cuestión de la soberanía alimentaria. Sí, como ustedes deben de saber o deben de haber escuchado, los países, muchos países de América Latina, y no es excepción México, somos dependientes alimentariamente en algunos granos, en algunos alimentos de otros países, sobre todo Estados Unidos. Lo que pasó con el campo, en términos de la agricultura tradicional y no la agroecología, es que nos volvimos países monoexportadores.
¿no? Y entonces destruimos el campo, pues, al ser países monoexportadores. Entonces, la idea de este programa, Sembrando Vida, es revertir, digamos, todo este daño ambiental que se ha generado en el campo. Si la pregunta es si debería el sector privado y financiar este tipo de programas, pues yo diría que no, debe de ser el sector público. ¿Sí? Y no es porque yo sea enemiga del sector privado, pero el sector privado tiene un objetivo distinto al sector público. ¿Sí? El gobierno tiene un objetivo distinto a una empresa. Una empresa va a querer una ganancia, siempre, así sea la mínima, pero siempre va a requerir una ganancia porque tiene que hacer frente a sus costos. ¿Sí? Entonces, el sector público o el gobierno tiene otro fin, ¿no? Que es un fin más social. Entonces, estos programas sociales deben de estar generados a partir del gasto público, del presupuesto público. Ahora bien, si ese presupuesto público viene de diversas fuentes, ¿no? Como son los impuestos, la deuda, por ejemplo, gubernamental, etcétera, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya esa es otra cosa y ahí el gobierno verá cómo resuelve ese gasto público generado para ese programa social. Pero ese programa social no debe de estar condicionado a la fuente de financiamiento a través de la cual el gobierno va a hacer frente a ese gasto público, porque son programas sociales. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, no, porque justamente lo que se está tratando es de quitar ese monopolio, ¿no? Agroexportador, agroindustrial, que de alguna manera lo que ha hecho es, ha devastado el campo y nos ha hecho dependientes en la cuestión alimentaria, y eso ha generado problemas de salud graves, ¿no? La obesidad, la diabetes, etcétera, por la cuestión de la alimentación. Entonces, el objetivo del programa es totalmente distinto, incluso el objetivo es más local, ¿sí? No es para exportar materias primas, no es para exportar alimentos, es para primero lograr la autosuficiencia y luego posteriormente la soberanía alimentaria. Que eso se puede lograr en el corto, en el largo plazo, en el mediano, bueno, eso ya es otra historia, pero en mi opinión tiene que ser un programa público. Ok, ¿alguien más, jóvenes? ¿Señoritas? Ok, ustedes saben, voy a prender la luz, espero si nos veas. ¿Sí nos ves? Sí. Ok. Ustedes saben que todo este trabajo es por amor al arte, y lo único que podemos contribuir a la doctora Vania López es una constancia por parte de la dirección, pero me gustaría que ustedes le dejaran un buen sabor a la doctora. A través de una palabra, ¿qué le dirían? Con todo lo que escucharon, vieron el trabajo detrás de todo esto, la investigación, toda esta presencia, ¿con qué palabras cerraríamos esta conferencia? Comienzo, Liz, ¿quiere comenzar, Liz? Sí, entusiasmo y motivación. Entusiasmo, ¿sí escuchas? Ok. Giovanni. Dedicación. Dedicación. Comprensión. Comprensión. Informativo. Informativo. Bueno, que sabe transmitir buena información. Ok, sabes transmitir buena información. Carlos. Vocación. Vocación. Gracias. Humanismo. Humanismo. Admiración. Admiración. Anita. Complejo. Complejo. Compromiso y sustentabilidad. Compromiso y sustentabilidad. Diana. Inspiración. Inspiración. Dedicación. Dedicación. Transformación. Transformación. Pasión. Pasión. Sorprendente. Sorprendente. Te hicimos un regalito a través de palabras, doctora Vania. Yo agradezco y pues yo lo que le dejo en palabra es amistad. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes por sus palabras, de verdad, y me da mucho gusto siempre estar, aunque sea de manera virtual. Sí, yo te agradezco, te dejo un abrazote
Y un aplauso a la doctora y con eso cierro. Gracias. Me desconecto, pero no se me vayan. Me desconecto. Yo también. Gracias. Abrazos. Bye. Bye.